Hola chicos de tercero, cuarto, quinto de secundaria, chicos pre que postulan a las diferentes universidades del Perú. Aquí les traemos un pequeño repaso sobre la teoría de ángulos. Esperando que sea de su agrado, vamos para allá. Empezamos con la pregunta de cajón. Siempre un título o un tema que estudiemos, empecemos por la pregunta de cajón. En este caso, la pregunta de cajón es: ¿qué es un ángulo? Bueno, hay varias definiciones, ¿no? Pero una de las definiciones con las cuales yo me quedo es esta. Es aquella figura geométrica que se forma con la unión de dos rayos en su origen. Todo el mundo conoce un rayo. Esto es un rayo. Ya sabes que el punto O es su origen. Tenemos otro rayo, OB, también con origen O y los unimos. Cuando estos dos rayos se unen, o flechas, porque en nuestro lenguaje cotidiano se llaman flechas, forman esta abertura de verde. Una vez que se forma esa figura con esos dos rayos, el origen deja de ser llamado origen para que sea llamado vértice. Y claro, estas aberturas tienen esta zona de amarillo, que viene a ser la zona o la región interior del ángulo. Y la parte de afuera sería llamada región exterior. Las flechas o los rayos que forman este ángulo vienen a ser llamados los lados del ángulo. Tengo dos lados porque está formado por dos flechas o dos rayos, como quieras llamarlo. Y esa abertura de verde es el ángulo geométrico. Este ángulo geométrico tiene cierta simbología, la cual me permite o reconocerlo en cualquier tipo de problema o en cualquier tipo de análisis. Las notaciones más comunes son estas. Mira, el A o B, que viene a ser las letras del ángulo, y en medio tiene como una abertura, como un sombrerito, ¿sí? Esto se lee ángulo A o B. O también con una simbología de ángulo antes de colocar las letras, y también tiene la misma lectura. Pero si le ponemos la palabra M, ya tiene otra lectura ya. Eso viene a ser la medida del ángulo AOB. Recordemos que la medida es el tamaño, ¿sí? Es la magnitud de este ángulo. Aquí un dato importante. De repente no muchos libros tienen esto, pero hay que recordar que esta partecita, la partecita interior y la partecita exterior, tienen ciertos nombres especiales. Mira, la parte interior está de verde, lo voy a repetir, está de verde. Y esta parte o este tipo de ángulo se llama ángulo convexo. Ya más adelante vamos a estudiar un poquito más sobre esto. Y claro, por supuesto, la otra parte de afuera es llamado ángulo no convexo o también llamado ángulo cóncavo. Pasemos a la siguiente. ¿Cómo medimos un ángulo? Bueno, medir un ángulo es establecer una comparación entre su abertura con la abertura de otro ángulo. En este caso, el otro ángulo viene a tener como unidad de medida al grado sexagesimal. Tú me dirás: oye, profe, pero ¿de dónde es el grado sexagesimal? Es uno de los sistemas de medición angular que se ha establecido a través del tiempo. Y este sistema se llama sistema sexagesimal o también llamado sistema inglés. ¿En qué consiste? Te explico un poquito esto. Mira, toma como patrón de medida el ángulo de una vuelta. ¿Ok? Toma como patrón de medida el ángulo de una vuelta. Este sistema hace que este ángulo de una vuelta en el sistema sexagesimal equivalga a 360 grados sexagesimales. La pregunta es: ¿por qué? Pues porque este sistema, ya que el ángulo de una vuelta es igual a 360 grados, lo que hace es dividir a este ángulo de una vuelta en 360 partes iguales. Mira ahí ve. Y a cada partecita, mira, ahí la tenemos, ¿sí? Esa es una partecita de la división, se le ha llamado un grado sexagesimal. Pero como se dividió en 360 partes, obvio, profesor, este ángulo de una vuelta equivale a 360 grados. Luego, ese grado, ese ángulo que tú ves ahí, se divide en 60 partes iguales. Mira aquí cómo se está dividiendo, en 60 partes iguales. Y a cada partecita se le ha denominado un minuto sexagesimal. Uno y el palito arriba. Y claro, es por eso que como tiene 60 partes, entonces podemos decir que un grado equivale a 60 minutos.
Y lo mismo sucede cuando tenemos ese ángulo de marrón de 1 minuto. Lo volvemos a dividir en 60 partes y a cada partecita se le da 1 segundo, 1 y los 2 palitos. De allí viene la equivalencia de que 1 minuto equivale a 60 segundos. Esto solamente se cumple en el sistema sexagesimal, chicos, no olvidarlo. ¿Ok? Y bueno, después sacamos que la medida o la equivalencia de 1 grado sexagesimal equivale a 3600 segundos. ¿De dónde sale esto? De multiplicar 60 por 60. 60 por 60 es 3600 segundos. Aquí hemos dado un pequeño repaso sobre cómo se establecen las características y equivalencias del sistema sexagesimal. ¿Cómo medimos un ángulo? Otra vez, expresamos un ángulo en grados, minutos y segundos. Así, esa es la manera real de poder expresar un ángulo en grados, minutos y segundos. Pero, ¿qué sucede? Sucede que la entidad autorizada para poder designar cómo va escrito una magnitud y qué tipo de unidades tiene esta magnitud, ha decidido que el signo más no debe ir. Es por eso que se coloca solo con grados, minutos y segundos, sin incluir el signo suma. Pero ojo, para nosotros tenemos que tener en cuenta que entre el grado, el minuto y el segundo, entre ellos existe una suma, suma de grados, minutos y segundos. Esa es la manera de poder expresar un ángulo. Por ejemplo, mira si tenemos un ángulo θ que está expresado solo en grados. Podría ser θ igual a 20 grados. Pero ¿qué pasaría si tengo un ángulo expresado en grados y en minutos? Por ejemplo, θ 20 grados 12 minutos. Entonces, para nosotros, este grado, estos 20 grados y estos 12 minutos tienen que estar sumándose, no lo olvides. Luego tenemos un ángulo expresado en grados, minutos y segundos. 20 grados, 12 minutos, 5 segundos, y sabemos que tiene que estar sumándose cada uno de estos números. Entonces, tenemos claro de que la forma matemática, si queremos llamarlo así, o geométrica de poder expresar un ángulo en grados, minutos y segundos, no lleva el signo suma. ¿Ok? Para nuestro conocimiento o para nuestro entender, sabemos que sí tiene que llevar. ¿De acuerdo? Tenemos un datito más, que cuando nosotros expresamos estos ángulos en grados, minutos y segundos, debemos considerar que los minutos y los segundos deben tener un valor máximo para que sigan siendo minutos y segundos. Y este valor máximo es de 59, ya que si es 60 o más, pasaría a su unidad superior. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, presta atención aquí. Veamos. Si tengo un ángulo, expresado en 20 grados, 62 minutos y 5 segundos. Si nos damos cuenta de que los minutos ya pasó del 59. ¿Qué se hace en ese tipo de casos? El 62 minutos lo sacamos aparte y lo desglosamos en 60 minutos y 2 minutos. Pero como hemos visto en la diapositiva anterior, 60 minutos equivale a 1 grado. Eso quiere decir que ese ángulo de 62 minutos se expresaría así. Mira cómo cambia. 1 grado con 2 minutos. Al momento de reemplazar esto en el ángulo principal, ya no colocaríamos 20 grados y 62 minutos, sino 20 grados más 1 grado más 2 minutos. Claro, y lo que sigue, que son 5 segundos. Y es así como ahora ya el ángulo no sería 20 grados, sino 21 grados, más 2 minutos más 5 segundos. Pero claro, te decía yo que la entidad autorizada para poder dar el reglamento de cómo expresar un ángulo dice que los signos no deben ir. Es por eso que la forma matemática o geométrica para poder expresar este ángulo θ es así. Sin el signo suma. Solo 21 grados, 2 minutos y 5 segundos.
Hemos hecho un repaso del sistema sexagesimal y del desglosamiento de sus unidades y subunidades. Espero que lo hayas entendido. Hablemos de ángulos congruentes. ¿Cuándo son ángulos congruentes? Cuando sus medidas son iguales. Por ejemplo, tengo este ángulo ABC, mira su medida, y este ángulo PQR, mira su medida. Estos ángulos son congruentes. Y si son congruentes, entonces eso quiere decir que tienen igual medida. En este caso es tita tita. Notación, ¿qué podemos decir o cómo podemos representar simbólicamente dos o más triángulos congruentes? Así, el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Mira que en la notación, en medio de los dos ángulos, se encuentra el símbolo de congruencia. También podemos decir, bueno, esto se lee, el ángulo ABC es congruente con el ángulo PQR. Si le anteponemos la palabra M, ya sabes que nos referimos a las medidas. La medida del ángulo ABC es igual con la medida del ángulo PQR. Esa es la forma correcta de poder leer este tipo de simbología para poder representar ya que son ángulos congruentes o ya que sus medidas son iguales. Hablamos de la bisectriz de un ángulo. La bisectriz de un ángulo es el rayo que partiendo del vértice del ángulo, ahí está, mira, ve, ese es el ángulo, el de verde, ese es el vértice y parte un rayo. Divide al ángulo en dos ángulos congruentes. OM es la bisectriz y lo divide, mira, ve, tita tita. Dos ángulos congruentes, recuerda que son dos ángulos cuyas medidas son iguales. La notación, ¿qué notación podemos nosotros rescatar o poder observar en este gráfico? Primero, de que este ángulo tita, estoy hablando del ángulo, y este ángulo MOB, que es el otro tita, son congruentes. Recuerda que las figuras no pueden ser iguales, las figuras son congruentes. Pero si hablamos de sus medidas, ahora sí podemos decir que son iguales, ¿verdad? La medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB. Y la gráfica lo demuestra. Tita, tita, si lo notas, mira, lo estoy repitiendo, ¿sí? Ahí estoy mencionando sus medidas y estoy diciendo que son iguales. Luego tenemos que esta abertura, mira, si yo quiero unir esta abertura con esta abertura para obtener toda la abertura, ¿qué se tienen que hacer a los ángulos? Bueno, a sus medidas. Si yo quiero tener la medida, vuelvo a repetir, la medida del ángulo AOM y la medida del ángulo MOB para obtener la medida del ángulo AOB, ¿qué le tengo que hacer a sus medidas? Pues sumarlas, porque las medidas están representadas por ángulos y los ángulos están representados por números. Pero, si yo quiero hacer lo mismo, pero ya no con las medidas, sino con las figuras geométricas, es decir, el ángulo AOM y el ángulo MOB, ya no se pueden sumar con el ángulo AOM y el ángulo MOB para obtener toda la abertura, es decir, todo el ángulo. Vuelvo a repetir, el ángulo AOM con el ángulo MOB para obtener el ángulo AOB. Lo que se hace cuando hablo de ángulos, es decir, de figuras y no de medidas, es unir los ángulos. El ángulo AOM unido con el ángulo MOB resulta el ángulo AOB. ¿De acuerdo? Recordemos que el ángulo está conformado por infinitos puntos y estos puntos conforman un conjunto en el espacio geométrico. Y ese conjunto con otro conjunto de puntos para formar una nueva figura se unen, no se suman. ¿Por qué? Porque son figuras geométricas. Espero que haya quedado claro esa partecita. Clasificación de los ángulos según sus medidas. El ángulo nulo, también llamado perígono. Mira, ahí tengo el rayo inicial y ahí tengo el rayo final. No hay abertura entre los rayos, ¿verdad? Tengo el rayo OA y el rayo OB. No hay abertura. No existe abertura entre los rayos. Por lo tanto, la abertura es igual a 0. Por eso se llama ángulo nulo.
Luego tenemos el ángulo agudo. Sí existe una abertura, pero esta abertura cumple una condición, que es mayor que 0 y menor que 90. Creo que eso sí nos acordamos, ¿verdad? Esa es una teoría muy básica, pero también a la vez importante para poder nosotros emplearlo en algún problema, en alguna parte que lo necesitemos. Luego tenemos el ángulo recto, también llamado ángulo ortogonal. Es aquel ángulo cuyos rayos están formando un ángulo de 90 grados. Así es. El 90 grados normalmente se representa con un cuadradito, ¿verdad? Así como está en la figura. Luego tenemos el ángulo obtuso. Es un ángulo formado por dos rayos cuya medida varía o es mayor que 90 y menor que 180. Tenemos un dato importante. Hay un grupo de ángulos llamados ángulos convexos y en este grupo de ángulos, los ángulos convexos, si a ti alguna vez te preguntan ¿quiénes conforman la familia de los ángulos convexos? Tú tienes que responder que está conformado por el ángulo agudo, por el ángulo recto, por el ángulo obtuso. Es decir, por aquellos ángulos que son mayores que 0 y menores que 180. Luego tenemos el ángulo llano, también llamado extendido rectilíneo. Mira, ve, ahí tengo el rayo un rayo OA con su origen O y el rayo OB. Opuesto, uno va a la izquierda, el otro va a la derecha y así forman esta abertura. Y esa abertura es el ángulo llano, es decir, que se cumple que eso mide 180 grados. Luego tenemos el ángulo de una vuelta, también llamado ángulo de una revolución, ángulo completo o perigonal. Ahí tenemos los dos rayos. Tú me dirás, profesor, pero esa gráfica se parece a la del ángulo nulo, ¿cierto? Pero en este caso vamos a medir la abertura de afuera. Mira, ve, ahí está. Y esa abertura, que es tita, al ángulo de una vuelta equivale a 360 grados. ¿De acuerdo? Seguimos. Así como existen los ángulos convexos, también existen los ángulos no convexos, llamados ángulos cóncavos. Eso lo veíamos en un datito, ¿te acuerdas? En la primera diapositiva. ¿Sí? Si gustas, puedes pausar el video y puedes regresar para que puedas convencerte de que antes, al inicio de la explicación de esta teoría, hablábamos de ángulos convexos o de ángulos no convexos, también llamados ángulos cóncavos. Los ángulos no convexos o ángulos cóncavos no están integrados por ningún grupo de ángulos, sino se reconocen por la medida que tienen. Y la medida que deben tener es que tienen que ser mayores a 180 y menores a 360 grados. Por ejemplo, mira este ángulo o este grupo de ángulos. ¿Sí? Todos estos ángulos son ángulos no convexos o ángulos cóncavos, porque uno mide 300, el otro mide 230, el otro mide 270 y claro, por supuesto, todos son mayores que 180 y menores que 360. No tienen nombres especiales, solamente los reconocemos mediante la medida de sus ángulos. Interesante. Un ángulo oblicuo. ¿Qué es un ángulo oblicuo, profesor? Son aquellos ángulos cuya amplitud no es 90, ni un múltiplo de 90. O sea, no es 90, no es 180, no es 270, no es 360, no es 450. No, no hay. ¿De acuerdo? No es 90 ni múltiplo de 90, diferente a ellos. Es decir, que muchos ángulos obtusos y agudos son oblicuos. La otra clasificación, según la posición de sus lados, tenemos ángulos adyacentes. Está bien clara la teoría, son dos. O también podemos decir que es aquel par de ángulos que tienen el mismo vértice y además están situados a distinto lado de un lado común. O sea, así, mira, ese es un ángulo. A distinto lado de un lado común. Ahí está. Está en el otro lado. A eso también se le llama ángulos disjuntos. Los ángulos disjuntos vendría a ser el ángulo AOB y el BOC. Disjuntos significa que no están juntos, pues, ¿no es cierto? Y estas son sus aberturas. Claro, por supuesto, tienen un vértice común y un lado común. Mira sus aberturas, la de verde y la de celeste. ¿Qué se cumple, profesor? Se cumple que el ángulo AOB y el ángulo BOC son ángulos adyacentes. Podemos darle dos variables alfa y beta y podemos decir que alfa y beta son ángulos adyacentes.
Así nosotros podemos describir y podemos graficar dos ángulos adyacentes, o mejor dicho, ángulos adyacentes, porque decir ángulos adyacentes estamos refiriéndonos a que solamente son dos ángulos. No pueden haber tres, ¿de acuerdo? Hay que tener claro eso. Y claro, ese es el ángulo tita, ¿no? Que viene a ser la suma de los dos, la suma de sus medidas. Ángulos consecutivos o contiguos. Se denominan así dos o más ángulos formados alrededor de un vértice común. Mira, ve, mira ahí, ve. ¿Sí? Eso es vértice común y adyacentes cada dos ángulos. El ángulo AOB y el BOC son adyacentes. El BOC y el COD son adyacentes. Y así sucesivamente, ¿verdad? Mire ese ángulo de verde, el ángulo de celeste, el ángulo de mostaza. Esos son ángulos consecutivos o contiguos. Bueno, se cumple que cada uno de esos ángulos son llamados ángulos consecutivos. Si le ponemos variables, claro, profesor, al igual que en el anterior, ¿verdad? Podemos decir que alfa, tita y beta son ángulos consecutivos. Pregunta, ¿los ángulos adyacentes son consecutivos? ¿Tú qué dices? Responde por favor mentalmente, te doy 3 segundos. ¿Verdadero o falso? Y la respuesta es verdadero. Los ángulos adyacentes también pueden ser llamados ángulos consecutivos. La pregunta es ¿por qué? Porque los ángulos consecutivos son de 2 a más. De 2 a más. Y los ángulos adyacentes solo son 2. Entonces podemos decir que los adyacentes también son llamados ángulos consecutivos. La pregunta es, ¿sucederá lo mismo al revés? ¿Los ángulos consecutivos podrán ser llamados ángulos adyacentes? La respuesta es falsa o falso. ¿Por qué, profesor? Porque recordemos que los ángulos adyacentes son 2 y los consecutivos son de 2 a más. 3 ángulos ya no pueden ser llamados ángulos adyacentes. Me dejo entender, pero sí son llamados ángulos consecutivos. ¿Te das cuenta? Espero que hayas entendido esta partecita. Seguimos con clasificación. Existen los ángulos opuestos por el vértice. Es aquel par de ángulos que tienen el mismo vértice y sus lados son prolongaciones de los lados en otro sentido, o en el otro sentido, o en el sentido contrario, como lo quieras llamar. Mire el ángulo que tenemos aquí, el de rojo. Ahí está. Mira cómo se forma la abertura de verde y tenemos el ángulo de azul. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que tienen un vértice común y que tienen lados opuestos. El lado OB es el opuesto de OC y el lado OA es el opuesto de OD. Entonces, si tú te das cuenta, justamente acá estamos mencionando que son opuestos, ¿sí? Por eso te dice, y además los lados de uno de ellos son las prolongaciones. Ahí está, mira, prolongamos de los lados del otro sentido, perdón, en sentido contrario. Ahí está. Y los ángulos opuestos por el vértice necesariamente tienen que ser de igual medida. Luego continuamos con algo interesante. A esta propiedad también se le conoce como la técnica del espejo. ¿Sí? La propiedad de los ángulos opuestos por el vértice también se le conoce como la técnica del espejo. ¿Por qué, profesor? Porque son iguales. Pues no, así es. Veamos, hay un ángulo llamado par lineal. El ángulo par lineal son ángulos adyacentes pero a la vez suplementarios. Profesor, los adyacentes sí sé quiénes son, pero los suplementarios pues son aquellos que suman 180 grados. Así se dibuja un par lineal, mira, ve. Así como el ángulo de verde y el ángulo de naranja. Tienen un lado común, por eso son ángulos adyacentes, y tienen dos lados opuestos, mira, ve. La definición dice, son dos ángulos adyacentes que tienen sus lados no comunes opuestos. O sea, el lado de rojo y el lado de azul. Y claro, alfa y tita necesariamente en un par lineal suman 180 grados. Por tener el término suplementarios, ¿verdad? Suman 180 grados.
Tenemos la última clasificación según la suma de sus medidas. Son ángulos complementarios. Son dos ángulos cuya suma de sus medidas es 90 grados. Mira ahí ve, tenemos dos ángulos de rojo y de azul, tita y alfa. Si son llamados ángulos complementarios, tienen que sumar 90 grados. Ojo, son dos, no pueden ser tres. También podemos decir que es aquel par de ángulos que suman 90 grados. ¿Ok? Está bien clara la teoría ahí. Dos con color rojo todavía, ¿sí? Está remarcado, no pueden ser tres. Bueno, y cuando hablamos del complemento de un ángulo, podemos escribirlo así. Podemos escribirlo así, C de X o complemento de X. Es lo que falta a un ángulo para tener 90 grados como medida. Es decir, si me dan a mí el complemento de alfa, ¿cómo lo escribes? 90 menos alfa. El complemento de tita, 90 menos tita. El complemento de 70, 20, porque es lo que le falta para llegar a 90. El complemento de 78, 12, por lo que es lo que le falta para llegar a 90. Entonces, podemos decir nosotros, gracias a ello, una propiedad, que el complemento del complemento, así se escribe esto, mira, el complemento C de C de C de C, se lee así, el complemento, el complemento, el complemento, el complemento, puntos suspensivos, el complemento de X n veces, puede tener dos respuestas. Puede ser X o 90 menos X. ¿Cuándo me sale X, profesor? Cuando la cantidad de veces es par. ¿Y cuándo me sale 90 menos X? Cuando la cantidad de veces es impar. Eso es lo que nosotros debemos saber sobre ángulos complementarios. Ahora la otra parte, ángulos suplementarios. Son dos ángulos cuya suma de sus medidas es 180 grados. Mira, ahí los tenemos, de rojo y azul. Tita y alfa suman 180. ¿Qué pasaría si a mí me dicen el suplemento de un ángulo? ¿Cómo lo escribo? S de X. Es lo que le falta a un ángulo para tener 180. Ya no para tener 90 como en el anterior, sino para llegar a 180. Por ejemplo, el suplemento de alfa 180 menos alfa. El suplemento de tita 180 menos tita. El suplemento de 140. Pues 40, porque eso es lo que le falta para llegar a 180. El suplemento de 50, pues 130, porque eso es lo que le falta para llegar a 180. Aquí se cumple la misma propiedad, el suplemento, el suplemento, el suplemento, el suplemento de X, una cantidad n veces. Tiene dos posibles respuestas, X y 180 menos X, con la misma filosofía y el mismo criterio que en el anterior. ¿Cuándo me sale X? Cuando el número de veces es par. ¿Y cuándo me sale 180 menos X? Cuando el número de veces es impar. Muy bien, chicos, ya hemos repasado algo sobre ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Algunos datitos. Hay una forma práctica de poder relacionar tanto ángulos complementarios como suplementarios y te dicen así: el suplemento del complemento de X, o en este caso sería alfa, ¿no? 90 más alfa. Pero si a mí me dicen el complemento del suplemento de X o de alfa, ahora al revés. Arriba haré el suplemento del complemento, abajo el complemento del suplemento. ¿Quién será? Alfa menos 90. Esa es la forma práctica que tú tienes que tener en cuenta cuando trabajamos con ángulos suplementarios y complementarios. Una disculpas ahí, en lugar de X debe ser alfa, ¿sí? En lugar de X debe ser alfa para que pueda coincidir la equivalencia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si te dan el suplemento del complemento de 40? Es el primer caso, ¿verdad? Tú dirías que es 130. ¿Por qué 130? Porque es 90 más 40. Y si te dan el complemento del suplemento de 140, es el segundo caso. 140 menos 90, 50. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la forma rápida de poder aplicar este tipo de cosas. Espero que haya quedado entendido y claro. Algunos datos curiosos para terminar ya. 6 datos que te harán decir A. El primero de ellos: los ángulos entre 0 y 360 grados se llaman ángulos propios.
los ángulos entre 360 grados e infinito o sea, mayor de 360 grados e infinito, se llaman impropios. Dos ángulos que suman 360 grados se llaman explementarios o conjugados. El ángulo de 45 grados se llama inglete y es un ángulo autocomplementario. Así como existen los suplementarios y los complementarios, el 45 grados es un ángulo autocomplementario. ¿Por qué, profesor? Porque 45 más 45 es igual a 90. El ángulo de 90 grados se llama ángulo recto, ¿verdad? Todo el mundo conoce eso. Pero también es llamado autosuplementario. ¿Por qué, profesor? Porque 90 más 90 suman 180. O sea, son ángulos suplementarios, pero como es el mismo, se llama autosuplementario. Igualito, el 45 y el 45 vendrían a ser ángulos complementarios, pero como son iguales, entonces el ángulo se llama autocomplementario. Son algunos datitos bien curiosos, ¿no? El ángulo de 180 grados se llama ángulo llano, y tú lo sabes. Y se llama autoexplementario. ¿Por qué? Porque sumado 180 más 180 me da 360 grados. Allí tenemos los 6 datitos curiosos para que tú los puedas anotar, para que tú los puedas recordar, para que tú puedas saber o para que tú puedas debatir también. O puedas hacer preguntas capciosas. Bueno, chicos, este ha sido el final de la clase de hoy. Espero que haya quedado claro. Conmigo será hasta la próxima vez. Nos vemos. Chao, chao.